Bien, entonces vamos a continuar con nuestra actual serie de predicaciones titulada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios. Y la predicación de hoy se titula Somos afligidos, la cual también será una característica de nuestra nueva identidad en Cristo. Y si hacemos un breve repaso de la sección pasada, recordarán que Pablo nos dijo que somos reconciliados por Jesús, lo cual implica que por la obra perfecta de Cristo, Dios ha roto las barreras entre Él y entre nosotros y nuestro prójimo, para formar una sola gran familia en Jesús, de diferentes contextos sociales, lenguajes, países, orígenes, etcétera. Y hoy veremos cómo el apóstol Pablo nos dirá que sus sufrimientos y prisiones por el Evangelio han sido por amor y para bendición de los no judíos, recordándonos la importancia del Evangelio, de la reconciliación y de esta multiforme sabiduría de Dios que debe ser reflejada en la iglesia, aún en medio de los sufrimientos temporales que conllevan este mismo Evangelio. Ahora, si hay algo que he visto en mi vida como cristiano y ahora como pastor, es que existen muchos cristianos que al no tener raíces firmes en la fe, al primer conflicto, al primer sufrimiento, al primer problema, se alejan de la iglesia, incluso se alejan de Dios, lo cual va muy en línea con una creciente cultura secular que tiende a tener relaciones superficiales y compromisos desechables, por lo que no están dispuestos a sufrir en la vida y que harán todo lo posible para evitar el sufrimiento a toda costa. Es cosa de ver la cantidad de alternativas que ofrece este mundo para evitar el sufrimiento, desde lo más superficial hasta lo más místico. Y lamentablemente los nuevos cristianos no son una excepción en este tema. De hecho, el autor y pastor llamado David Platt, en su libro Radical, muestra en sus propias palabras un diagnóstico aterrador de una iglesia occidental que no está dispuesta a sufrir por el Evangelio y que se siente cómoda de vivir un cristianismo nominal y superficial, en contraste con los cristianos perseguidos en el Oriente y las iglesias subterráneas que viven constantes peligros al reunirse. Y se hace la siguiente pregunta frente a este diagnóstico. ¿Qué pasaría si sacáramos todas las comodidades de la iglesia actual? ¿Seguiría siendo la palabra de Dios suficiente para que la gente se reuniera? ¿Qué pasaría si sacáramos todas las comodidades de la iglesia actual? ¿Seguiría siendo la palabra de Dios suficiente para la gente, para que la gente se reuniera? Y de hecho, podríamos hacernos una pregunta muy similar en medio de la actual pandemia que estamos viviendo. ¿A qué cosas le estamos dando más valor que a la palabra de Dios en este último tiempo? ¿Cuáles serían las cosas que nos están impidiendo que Jesús sea nuestro único tesoro en medio de la pandemia? ¿Qué sufrimientos o pérdidas nos están impidiendo crecer en la fe y compartir la fe con otras personas? ¿Qué costos no estamos dispuestos a pagar en este tiempo para ser un discípulo que haga discípulo de Cristo? Y hoy veremos que además entonces de ser santos, bendecidos, apreciados, salvos y reconciliados, también Pablo nos dice que somos afligidos, ya que nuestra nueva identidad en Cristo necesariamente, además de todas las bendiciones que les acabo de describir, implicará estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, lo cual sabemos que Cristo llevó a lo sumo al morir injustamente en la cruz por cada uno de nosotros. Pero antes de seguir, les pido que puedan tener en mente la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a compartir el Evangelio de Cristo aunque esto implique sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a compartir el Evangelio de Cristo aunque esto implique sufrimiento? Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque el gran sufrimiento lo experimentaste tú al morir en la cruz, Señor. Tú fuiste quien recibiste toda la ira de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebelión. Y te damos gracias, Señor, de que no vamos a tener que sufrir como cristianos ese dolor, ese sufrimiento de recibir la ira completa de Dios sobre nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por tus sufrimientos. Y te damos gracias, Señor, por los sufrimientos de Pablo,
que fueron de bendición no solo para él, sino que también para su prójimo. No solo específicamente para la iglesia de Éfeso, que es la que estamos estudiando, sino que para nosotros, ya que al él estar preso por causa del Evangelio, escribió estas cartas que nos son de bendición incluso para nosotros hoy día. Señor, ayúdanos a entender que el sufrimiento por tu causa, por el Evangelio, vale la pena y puede ser de tanta bendición para nosotros, pero también para bendición para muchas personas. Te pido, Señor, que tú seas desafiándonos a cada uno de nosotros en esta área, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13, y que las mantengan abiertas en ese lugar para que veamos qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros hoy en su palabra. Y si se fijan en el primer versículo de este tercer capítulo, vemos como Pablo comienza diciéndonos que todo lo que nos va a mencionar en esta sección es consecuencia de lo que ya describió en la sección anterior, en el capítulo 2, donde nos habla de la maravillosa reconciliación que hoy tenemos con Dios por medio de la sangre o de la muerte de Cristo en la cruz, con la cual hoy tenemos libre entrada al Padre por medio del Espíritu Santo, quien nos ha sellado como hijos de Dios, formando una sola gran familia en Cristo, rompiendo las barreras que nos desunían. Pero Pablo nos dirá que esta reconciliación con Dios por medio del Evangelio de Jesús no está libre de sufrimientos y prisiones, las cuales Pablo nos dice que en su caso son por amor y para el beneficio de otros, como vemos al principio y al final de esta sección. Entonces les voy a pedir que miremos el versículo 1 y luego el versículo 13 de Efesios capítulo 3. Fíjense en el versículo 1. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien o por amor de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración, dice la NBI, que agrega esta sección que no está en el original, pero para hacer el nexo con lo que continúa, esta posición del apóstol Pablo. Entonces, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien o por amor de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Y luego el versículo 13 nos dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos o tribulaciones son para ustedes un honor o son vuestra gloria, dice la Biblia de las Américas. Y es importante que recordemos que Pablo no está preso ni sufriendo por algo que él haya hecho mal o por algún pecado que haya cometido, sino por el contrario, él está sufriendo por hacer las cosas bien, al estar transmitiendo las verdades de Cristo y el mensaje de salvación de Jesús, tanto a judíos como a no judíos o gentiles. Él está preso por compartir el misterio que Dios le ha revelado, del que ha venido hablando en todos los capítulos anteriores y que aquí lo va a mencionar nuevamente. Pablo entiende que él está preso y sufriendo por causa del Evangelio, al ser siervo o esclavo de Cristo, lo que a su vez él entiende que será de bendición para su prójimo, aunque tenga un alto costo para él. Y por lo tanto Pablo quiere que nosotros entendamos que los sufrimientos que trae el Evangelio pueden ser tanto para edificación propia como para edificación de los demás, para bendición personal, pero también para la bendición colectiva. Ahora déjame preguntarte, ¿habías pensado que tus sufrimientos pueden ser de bendición para otros? ¿Eres consciente que en la escuela de Dios el sufrimiento no es un ramo lectivo, sino que obligatorio? ¿Te das cuenta lo contracultural que es el Evangelio, que no trata de obviar el sufrimiento como lo hace nuestra cultura, sino que te invita a recibirlo con esperanza y un claro propósito de parte de Dios? Por eso creo que es importante responder a la pregunta acerca de los propósitos de nuestro sufrimiento, lo que Pablo nos menciona parcialmente aquí en el libro de Efesios, pero que habla con mayor profundidad en 2 Corintios 1 del 3 al 11, que les pido que puedan buscarlo ahora, para que juntos encontremos los 3 para qué de nuestro sufrimiento, lo cual ya les he mencionado en el pasado, pero que creo que es importante reforzar nuevamente. 2 Corintios 1, 3 y 4 dicen, y voy a leer la Reina Valera, donde se ve más claro el uso de estas 3 palabras. Dice, versículo 3 del capítulo 1 de 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que,
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, el primer propósito de nuestras aflicciones es para que consolemos a otros, es decir, para el bien, para la bendición o por amor a otros, como también nos dice Pablo acá en Efesios. Por lo tanto, te quiero animar hoy día que cuando estés pasando por alguna aflicción de cualquier tipo, puedas pensar que eso también podría ser para edificación de los demás, cuando recibas la consolación de parte de Dios, lo que lo que te permita, dejar de centrarte solo en ti y en tu problema y así aferrarte a la convicción de que Dios tiene planes mucho mayores que los que tú puedes ver o visualizar en medio del sufrimiento, tal como vimos en el curso de Job, aquellos que participamos. Ahora con esto no quiero minimizar los sufrimientos que pueda estar pasando o exagerar el tema de una perseverancia estoica en medio de ellos, pero creo que es importante tener en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a uno de los propósitos detrás del sufrimiento. Por lo que déjenme contarles un breve testimonio de una mujer en Santiago que hace varios años atrás, después de escucharme predicar este pasaje de Corintios, se me acercó y me agradeció por la palabra, ya que por fin había entendido que todo el proceso doloroso que Dios le permitió pasar junto a su madre por un largo tiempo, con una larga lucha contra el cáncer, le permitiría ahora ayudar a otro hermano de esa misma congregación que estaba pasando por lo mismo que ella estaba pasando en ese mismo momento, por lo que se dio cuenta que Dios le estaba llamando y dando la oportunidad de poder transmitir ese conocimiento, esa experiencia a otro y así ser de edificación y de bendición para un hermano en la fe, que es exactamente lo que Pablo nos está enseñando acá. Ahora fíjense en los versículos 8 y 10 de 2 Corintios 1. Estos dicen: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces el apóstol Pablo, después de describir una situación en la que casi pierde la esperanza y en la que se enfrentó a su inminente muerte, nos describe el segundo propósito de nuestras aflicciones, que es para que no confiemos en nosotros mismos, sino que en Dios, quien tiene el poder de resucitar a los muertos. Por lo tanto, nuestras aflicciones no solo pueden ser de bendición o edificación para otros, sino también para nosotros, ya que éstas nos generan dependencia y confianza en el poder de Dios y no en nuestras habilidades. Pero además este pasaje nos dice que Pablo tiene la certeza y la esperanza de que la consolación llegará en algún minuto, lo cual sabemos que puede o no pasar en este mundo, pero tenemos la certeza de que al final llegaremos a un lugar en el cual no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte, no habrá más pecado, y la justicia final y el consuelo perfecto llegará de manera cabal cuando estemos en el cielo. Finalmente, el tercer para qué de los sufrimientos que nos describe Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 11, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, el último propósito de las aflicciones es que éstas finalmente generan una gratitud a Dios y por lo tanto permiten que muchas otras personas puedan honrar y glorificar a Dios, como nos dice el versículo 11, para que por muchas personas sean dadas gracias. O en el caso de lo que Pablo nos dice en Efesios, que por medio de sus prisiones y sufrimientos el Evangelio sea predicado y la iglesia refleje así la multiforme sabiduría de Dios, que nos ha permitido que tanto judíos como gentiles en Cristo podamos ser parte de una nueva humanidad, que es el misterio que Pablo nos revela en los siguientes versículos de Efesios capítulo 3. Pero antes de volver a Efesios, creo que es importante hablarles brevemente acerca del origen de nuestras aflicciones de una manera pastoral y práctica, para que podamos encontrar respuestas no solo a la pregunta cuál es el propósito detrás de mis aflicciones, sino que además de dónde vienen.
estas aflicciones, lo que espero les pueda ayudar a enfrentar de una mejor manera cuando vengan los sufrimientos. Por lo que déjenme mencionarles rápidamente solo algunas de las fuentes más comunes por las cuales podemos ser afligidos. Primero, y quizás la más evidente, es el hecho que vivimos en un mundo caído, es decir, un mundo que se rebeló a Dios y su voluntad y que está bajo su ira, por lo que deberíamos esperar que en esta vida haya sufrimientos, dolor, injusticias, muertes, etc. Y en esa misma línea también podemos sufrir solo por el hecho de ser cristianos, lo que se denomina como persecución, ya que si Cristo sufrió siendo perfecto, ¿qué nos espera a nosotros? Segundo, puedes sufrir como consecuencia de tu pecado o como consecuencia del pecado de otro, donde en el primer caso el llamado es arrepentirte y vivir con su perdón y con esperanza las consecuencias de lo que hiciste. Pero en el segundo caso debes actuar con gracia hacia el otro, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de eso y que nada se escapa a su voluntad. Por lo tanto, no hay que dar espacio para eh, albergar amargura o venganza. Tercero, puedes sufrir por empatía al ver sufrir a otros, ya que como cristianos estamos llamados a empatizar con el dolor del hermano o la hermana en la fe. Pero también puede ser que tu sufrimiento sea de testimonio para que otros puedan empatizar y apoyarte a ti en esos momentos difíciles, incluso acercarse a la fe si es que estaban alejados. Cuarto, podemos sufrir o ser afligidos simplemente como parte de tu crecimiento o madurez espiritual como cristianos, y en esa misma línea puede ser un ejemplo para que otros puedan crecer en su dependencia del Señor en oración y acción. Y quinto, el dolor o sufrimiento puede ser una advertencia o prevención para que no caigas en un sufrimiento mayor. Y esto lo podemos ver en nuestro cuerpo, que nos da pistas para que no nos enfermemos más o empeoremos. Lo mismo deberíamos hacer como cuerpo de Cristo, dándonos pistas entre hermanos en amor para que no suframos más de lo necesario o como causa de nuestro propio pecado. Por último, tengo que decir que hay ciertos sufrimientos y dolores que son un misterio para nosotros, ya que no sabemos por qué o cómo aparecieron en nuestra vida, pero a pesar de eso podemos vivirlos con esperanza, sabiendo que podrán ser de edificación para otros, para nosotros mismos y por sobre todo para honrar a Dios, sabiendo de que Dios en ninguna parte nos prometió que nos explicaría la causa específica de nuestro sufrimiento. Él nos daría fortalezas en medio de esto, pero no nos prometió que nos explicaría la causa directa. Y en esta categoría yo pondría el fallecimiento de Laurita, el hijo de Camila y Camila, pastor y amigo nuestro, ya que es muy difícil explicar la pérdida de una hija pequeña bajo esas circunstancias. Y por lo tanto mi oración es que ellos puedan encontrar consuelo, aun si Dios no les revela el propósito específico de su pronta partida de este mundo. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior acerca del sufrimiento, ahora sí les pido que volvamos a Efesios capítulo 3 y veamos los versículos 2 al 6, donde veremos que Pablo menciona que pese al sufrimiento que está experimentando, el cual ya nos explicó su propósito en los versículos 1 y en el versículo 13, diciéndonos que es por causa del Evangelio y para beneficio de los gentiles, ahora nos muestra una implicancia del misterio que Dios le reveló en forma especial de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Eso está en Efesios 1:10. Específicamente le menciona el hecho que tanto cristianos como judíos, tanto cristianos judíos como cristianos gentiles o no judíos, tendrán la misma herencia, serían parte de un mismo cuerpo, familia y recibirían las mismas promesas de parte de Dios, lo cual es parte de la reconciliación de la que ya nos habló en el capítulo anterior. Ahora puede que esto para nosotros no parezca un gran misterio, ni tampoco una gran cosa, porque conocemos el desenlace de la gran historia que nos presenta la Biblia. Pero déjenme situarlo en los zapatos de aquellos que pudieran haber escuchado esto, para entender lo radical y contracultural que era esta afirmación del apóstol Pablo. Imagínense, por ejemplo, que ustedes son dueños y herederos de una empresa multimillonaria familiar, que tiene una tradición que se remonta a miles de años atrás, lo que implica muchos beneficios de todo tipo para ustedes. Pero de la noche a la mañana su padre decide que debido a que ustedes no están apreciando la herencia como él esperaría, él comienza a recoger gente de la calle y a hacer los herederos con los mismos beneficios que ustedes. Así se deben haber sentido los judíos al saber que los gentiles,
que antes eran rechazados y excluidos del reino, ahora tenían los mismos beneficios que ellos. Y como al ser el pueblo elegido de Dios, se sentían especiales y daban por hecho su herencia, no se dieron cuenta que debido a su constante desobediencia y rebeldía, Dios permitió que los gentiles pudieran ser también elegidos por Dios para causarles celo y mostrarles que si ellos eran especiales, no era porque se lo hayan ganado, no era porque lo merecían, sino que por pura gracia y misericordia de parte de Dios, ya que Dios escogió al pueblo de Israel no por ser la mejor nación de su tiempo, de hecho había mejores naciones en los términos humanos, sino que justamente porque eran débiles. Así, por la gracia y el poder de Dios, tal como se había anunciado en el Antiguo Testamento, este pueblo escogido por Dios débil sería luz para las naciones, donde en Cristo posteriormente veríamos que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios forma una sola nueva humanidad unida a Él en Cristo. Por eso Pablo nos dice en los versículos 5 y 6 de Efesios 3, este misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con, con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora Pablo, con toda humildad, nos dirá en los versículos 7 al 9, mencionará, perdón, en los versículos 7, 1 al 9, que esta revelación de Dios fue dada a él por pura gracia y conforme al poder de Dios y no el suyo, que le permitiría o que le permitió predicar a todas las naciones en medio de sus prisiones y sufrimiento, estas incalculables riquezas de Cristo. Ya que debemos recordar que Pablo está hablándonos del privilegio que tiene de ser siervo y esclavo de Cristo y de poder predicar el Evangelio de salvación, aunque este mismo Evangelio lo tiene encerrado en la cárcel. Por lo que déjenme repetirles la pregunta que les hice al principio. ¿Estoy dispuesto a compartir el Evangelio de Cristo aunque esto implique sufrimientos? En Chile todavía tenemos bastante libertad para expresar nuestra fe, aunque cada vez se está buscando coartar más esta libertad. Pero ¿qué pasará o qué pasa si perdemos esa libertad y llegamos a ser perseguidos por nuestras convicciones? ¿Estaremos dispuestos a compartir el Evangelio de Cristo aunque esto implique sufrimiento? Esto me lleva a la última sección de este pasaje, los versículos 10 y 12. Déjenme leerlo. Dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros y también todos nosotros en conjunto como iglesia, unidos a Cristo, estamos llamados a mostrar la sabiduría de Dios en toda su diversidad, para que en medio del sufrimiento que podamos experimentar como cristianos o como iglesia, como consecuencia directa de nuestra lealtad y dedicación al Evangelio, podamos ser un fiel reflejo, tanto para la tierra como para el cielo, para honrar al Dios que nos ha traído hacia Él mismo sin que lo merezcamos, para que por medio del sufrimiento de su Hijo Jesucristo podamos tener acceso al Padre que antes no teníamos, ser parte de la herencia que no íbamos a recibir, pertenecer al cuerpo de Cristo del cual no éramos parte y recibir en Cristo las promesas de Dios que nunca podríamos haber recibido por nuestra propia cuenta. Ese es el gran misterio que Dios le reveló a Pablo en medio del sufrimiento y que hoy nos revela a nosotros por medio de su palabra, la cual fue realmente contracultural y revolucionaria en el tiempo del apóstol, lo cual es realmente un desafío para nosotros como iglesia, de que realmente podamos creer y aplicar el lema que tenemos, de conocer a Jesús profundamente a través de la palabra, atesorar a Jesús, es decir, crecer en nuestra madurez hacia Él y en cuanto lo amamos y en cuanto lo atesoramos, y servir a Jesús como nuestro único tesoro, donde el servicio es consecuencia de conocerlo
y de valorarlo o darle lugar en nuestra vida que le corresponde. En conclusión, el Evangelio de Cristo son buenas noticias de salvación para nosotros por causa del padecimiento de Cristo en la cruz, por medio del cual somos unidos en una gran familia de la fe. Pero a la vez este mismo Evangelio que Cristo padeció en su cuerpo, para que nosotros no tengamos que padecer directamente toda la ira de Dios, también nos puede causar sufrimiento al ir en contra de todo lo que este mundo valora y atesora. Pero pese a eso, sabemos que realmente vale la pena, ya que la palabra de Dios nos promete que será de beneficio tanto para nosotros como para nuestro prójimo, lo que por supuesto traerá honra al Dios que nos hace crecer aún en medio del sufrimiento, tal como también nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículos 10 y 11, que dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, aún el sufrimiento que padecemos como consecuencia de nuestra fidelidad al Evangelio nos permite que Dios trabaje en nosotros de tal manera de que podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos para glorificarlo a Él, pero también para ser de bendición para nuestro prójimo. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy dispuesto a compartir el Evangelio de Cristo, aunque esto implique sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a compartir el Evangelio de Cristo, aunque esto implique sufrimiento? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque cuando pensamos en nuestros sufrimientos en comparación con lo que sufren muchos cristianos en este momento en el mundo, la verdad es que nuestro sufrimiento parece mínimo en comparación. Pero cuando ponemos cualquier sufrimiento que un cristiano pueda sufrir en este mundo, en comparación con lo que tú experimentaste colgado en aquella cruz, también es mínimo. Padre amado, hoy día ayúdanos a entender que este evangelio que nos salva implica sufrimiento. Implicó el sufrimiento de Cristo a gran escala, implica el sufrimiento nuestro a menor escala, al saber que romper las barreras sociales, culturales, religiosas que los humanos han puesto tiene un costo y puede implicar sufrimiento. El ir en contra de muchas de las tendencias, ideologías o proyectos que este mundo ofrece tiene un costo y puede traernos sufrimiento. El valorar lo que tú valoras y no lo que este mundo valora puede implicarnos perder personas, puede implicarnos que nos rechacen, puede implicar tantas cosas. Pero te damos gracias, Señor, que los sufrimientos que podamos padecer por el Evangelio valen la pena, Señor, porque sabemos que en ese proceso nos vas a bendecir y sabemos que en ese proceso podemos ser de bendición para otros también, Señor. No queremos buscar el sufrimiento por buscarlo, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña, pero queremos estar dispuestos a mantenernos firmes y fortalecernos en medio de los sufrimientos que podamos vivir por el solo hecho de ser cristianos, y que nos permitas no solo mantenernos firmes, sino que no alejarnos, sino que poder profundizar en nuestra fe para que eso que pasemos pueda ser de bendición para otros, para que sea de consolación para otros, para que nosotros no dependamos de nosotros mismos, para que otras personas den gracias al ver lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Padre amado, te damos gracias por la honestidad con que nos habla la palabra de Dios, por lo sincero que es este evangelio que nos transforma y que tuvo un gran costo para ti, pero que también tiene, entre comillas, pequeños costos para nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a sufrir y que donde este sufrimiento venga, poder enfrentarlo con esperanza, con contentamiento y con fortaleza, sabiendo de que tú nos bendecirás en el proceso y serás de bendición para otros.
En el nombre de Jesús. Amén.